La historia de la literatura es, en algún sentido, una historia de omisiones, algunas más deliberadas que otras, desde el punto de vista de la idea de canon y su raíz teológica. Habrían algunos textos auténticos y otros apócrifos. Resulta sugerente pensar que los textos que quedaron fuera del canon son considerados falsos o fingidos, como insinúa el término, pero falsos en relación a ¿qué clase de autenticidad? El campo literario chileno, como cualquier otro, tiene una idea de autenticidad sobre sí mismo que a veces asusta. Vamos a retomar esa idea que está se me hizo la lengua a la traba con teología. Hay una que estudió teología en su momento, ¿viste? ¿Ah, sí? Sí, la resistencia me aparece. Estamos con Antonia Torres Agüero, destacada periodista, escritora, académica, poeta, además, para hablar de su más reciente libro, La Voz de Lejos, Crónicas, Lecturas y Recados, editado por Aparte. ¿Cómo estás, Antonia? Bienvenida. Bien, súper bien. Un poco cansada, trasnochada, porque ha sido muy intensa la semana en Santiago, pero estoy bien, estoy contenta. Gracias por la invitación. Además, nos trajiste la lluvia de Valdivia. Gracias. Parece, hasta la nieve. Muchas gracias por eso. Nieve. Te lo agradecemos profundamente. Oye, este libro, Crónicas, Lecturas y Recados, La Voz de Lejos, nos ayuda a adentrarnos en tu pensamiento respecto a otros escritores y escritoras, en algunos casos poetas, en otros casos escritores de ficción. Hay un texto muy bonito sobre poetas chilenos de Zambra, por ejemplo, y también de la Paulina Flores, ¿cierto? Entre otros. Y también hacia el final algunas reflexiones tuyas sobre la literatura en general, la literatura y los territorios, etcétera. Cuéntanos el origen de estos textos. Mira, es una pregunta interesante porque es un origen muy espontáneo. O sea, yo siempre he tenido la necesidad de hablar críticamente sobre los textos de mis pares, también de mis pares muertos y desaparecidos, en el sentido de que ya no están, digamos, en mi contemporaneidad. Y yo siempre he escrito con ese impulso, como creo que esto es importante, hay que indicarlo, este libro es importante, quizás nadie va a decir nada de él, en fin. Entonces yo siempre mandaba estos textos a distintos medios, a veces me los solicitaban, y debo decir que a propósito de la decadencia de la crítica sistemática e institucional que está totalmente en crisis en nuestro país, pues ya no quedan, digamos, suplementos literarios, ¿no es cierto? Ya se ha reducido a una paginita en el Mercurio el domingo que escribe Pedro Gandolfo, creo. En fin, entonces uno empieza a escribir igual, o sea, esa necesidad de que haya una recepción, una documentación de lo que se está haciendo. Independiente de dónde se publique. Cómo exactamente, se publique, independiente de que no te paguen, ¿no? A propósito de eso, entonces, pero eso te da libertad. Como no te pagan, tú puedes escribir de lo que quieras, y yo solo escribí de lo que me gustaba y me interesaba. Y de pronto miré para atrás y habían 20 años de un montón de textos que yo había escrito y había publicado y que estaban dispersos, y dije, bueno, es una buena oportunidad para hacer una especie de antología y hacer este libro, y así en el fondo surgió. Ahora, cuando uno hace ese ejercicio de revisar textos antiguos, también aparecen las voces propias de otros contextos, ¿no? ¿Qué te pasó con encontrarte con lo que tú habías dicho en otro momento de libros que quizás en ese momento te volaron la cabeza o que te movilizaron ciertas cosas y que hoy día leyendo el texto aparecen desde otros lugares? Sí, o sea, pasó, más que eso, en realidad no me arrepiento de nada, como dijo la Edith Piaf. Muy bien. Me gusta todo lo que la gente que mencioné y los libros que mencioné, solo que hay algunos textos que habría hoy dicho otras cosas. Ajá. Por ejemplo, en el caso de Clemente Riedemann, que es un poeta del sur importantísimo para la tradición de la poesía del sur, ese texto que hablo yo ahí de Isla del Rey, habría dicho otras cosas, porque ese texto, por ejemplo, tiene 20 años, pero me pareció también que había que hacer un ejercicio de autenticidad y publicarlo tal cual había sido publicado en su momento. Ahora, también hay... A ver, uno puede acercarse, y a mí me pasó mientras te leía, con textos que yo he leído, que conozco, entonces podía interactuar contigo y decir, mira, yo no pienso esto, mira, no lo había visto así, etcétera. Y también, que tú también lo declaras en alguno de los textos, acercarse a autores y autoras que no conocías. Exacto. Y que también yo tampoco conocía, entonces me ayudó también a adentrarme a esos mundos. Cuéntanos respecto a esa doble escritura, una desde la familiaridad y otra desde la exploración, pensaríamos. Sí, eso es bien bonito porque a veces uno escribe sobre gente que no conoce para nada y que te sorprende, como es el caso de la Jan Sprackland, que es una poeta canadiense que me pidieron presentar para una feria del libro, la editorial valdiviana Comorevi, y que me encantó y que sentí yo muy hermanada con lo que yo también estaba tratando de elaborar en mi propia escritura poética, no en la narrativa ni en el ensayo. Y entonces eso fue una sorpresa, y ahí pude reflexionar sobre la traducción y hacer una mini discusión teórica sobre el problema de la traducción. Pero también pasa que uno logra, por ejemplo, yo hablo de ahí sobre un libro de una amiga y muy querida poeta, bastante desconocida del sur de Chile, Carolina Muñoz Hinrichsen, de Efecto Mariposa, que nadie conocía, que publica recién a los casi 50 años sus 2 primeros libros de poesía y
que Soledad Bianchi, por ejemplo, que es una crítica académica importante chilena. Y que te hace el prólogo. Y que hace el prólogo, dice, oye, qué bueno que descubriste a esta persona, porque este es un libro de los que más me ha interesado en poesía del último tiempo. Entonces pasan esas cosas como, yo me sorprendo, pero también logré poner en algún sentido en la vitrina, digamos, un poquito, guardando las proporciones, a autores que no conocían los demás, ¿no? Eso es lindo. Claro. Porque Zambra, Paulina Flores son más conocidos, ¿no? Han recibido más recepción. Y además también desde la poesía. De hecho, la mayoría de los textos son sobre poetas. Sí. Y quería preguntarte también, porque tú eres poeta también. Uh-huh. Entonces es distinto que yo escriba sobre un poeta, que yo soy una lectora solamente, que lo haga un colega, ¿no? Sí. Y hablemos también de esa responsabilidad o de esa complicidad, no sé cómo lo vives, de hablar del par. Sí, mira, es complicado porque la poesía tiene como sus propias reglas y tiene una cosa muy, digamos, individual. La voz poética de cada poeta es como la voz musical, como que es muy particular y entonces es muy difícil hablar como con qué lo abordas, con qué reglas, con qué criterio yo voy a hablar de otro poeta, si es bueno, es malo, me gustó o no. Es difícil, pero bueno, yo igual estudié, el doctorado lo hice en poesía, el magíster lo hice en poesía, tengo algunas herramientas teóricas, metodológicas, que trato no hacer tan evidentes en los textos uh-huh. para que sean más de divulgación. En el fondo el desafío es lograr que los que no leen poesía entiendan por qué es importante hacerlo, ¿no? Uh-huh. Que entiendan que es un lenguaje otro, que te pone en otro modo mental, que te saca del lenguaje tradicional, digamos, convencional en el que hablamos, y que te hace también ver otras cosas gracias a esta dislocación y a este extrañamiento que se produce en el lenguaje. Sí. Entonces eso yo creo que era como mi desafío, como hablar de poesía incluso para gente que no lee poesía. Sí, quizás alumbrar algunas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, el texto sobre Rosabetti Muñoz, uh-huh. sobre ese texto hermoso que sacó pospandemia, que había sacado antes y que después lo revisita y después finalmente sale el 21. Claro, Rosabetti es bastante accesible. Yo creo que para mí es una de las poetas que además porque es muy descriptiva en términos de lo material y de lo atmosférico. Entonces, claro, inmediatamente uno piensa Chiloé, ¿cierto? Pero también uno siente el humo, ¿cierto? Sí, la cocina leña. Claro, pero sin la nostalgia de esta cosa lárica que han querido instalar algunos. Ahora yo pienso que Talier tampoco es tan... O sea, que también hay mucha materialidad, pero la manera en que tú empiezas, por ejemplo, esta idea de que la palabra está bordada al reverso y que no la vemos, y tú haces toda una lectura respecto a que la palabra está oculta, que la poesía hace ese ejercicio, me pareció súper refrescante de alguna manera acercarse y decir, mira, esta es una manera de mirar lo que es interesante. Hablemos también de esos ejercicios, porque es un juego, pero al mismo tiempo también es un riesgo. Sí, estoy súper sorprendida de lo documentada que estás del libro, no sé en qué minuto lees. Leo. Impresionante, no sé, pero sí, ese texto me gustó mucho escribirlo, gracias por mencionarlo, La voz de la casa. Yo quería hablar de ese libro que se escribió en pandemia y que efectivamente hay un par de poemas que hablan del escapulario, ¿no? Sí. Por eso tú estás haciendo esa mención, que es un objeto tan cargado, uh-huh. Digamos, de sentido y significado, y a propósito de lo teológico. Pero a mí me encantó, porque la Rosabetti tiene esa raigambre, como buena chilota, digamos, tiene esta cosa criolla de un catolicismo muy vivido con cierto fervor. Y en La voz de la casa aparece justamente toda esa simbología necesariamente, porque también la pandemia implicó un pa' dentro, ¿no? Sí, como un doble pa' dentro, porque exacto. Ya acudes bien pa' dentro, porque la vida es interna. Geográficamente también. Pero en este caso además cierre. Exactamente. Entonces sí, es verdad, era como darle otras aristas. De hecho, fue muy lindo porque la Rosabetti me dijo que eso pasa cuando uno lo leen bien atentamente. Otros colegas me dijo, sabes que yo no había visto lo que tú estás diciendo, o no todo lo que tú estás diciendo ahí, y me emocionó y me alegra mucho. Y eso a mí también me ha pasado. Sí, cuando otros dicen cosas que es como un poco hacerse ver, ¿no? Es como cuando uno va a un analista y te sacan como la foto y tú dices, sí, en realidad yo no sabía que quería decir eso, y aparece en el texto. Sí, a mí me pasa desde este lado como entrevistadora, que yo cuando el autor, cineasta, teatro, etcétera, me dicen, hoy no había pensado eso respecto a mi propia obra, uno dice, bien, ahí está hecha la pega, ¿no? Y ahí volvemos a algo que tú decías al principio, Antonia, que tiene que ver con la crisis de la crítica. Porque ¿para qué se saca un libro como este? Sí. ¿No? ¿Para qué? Y ahí te pregunto al mismo tiempo, como alguien que escribe sobre otros y como alguien de quien se ha escrito, ¿no? ¿Para qué sirve este diálogo? Bueno, primero que nada, aunque suene fome decirlo, siguen existiendo los estudios literarios, la gente que estudia, los jóvenes que estudian literatura, que hacen después un posgrado. Entonces también cuando está todo este material crítico disperso,
Entonces, nadie va a querer, digamos, leer todos los artículos sobre Zambra buscando el nombre de Antonia Torres, ¿no? Va a buscar Zambra y va a buscar, no sé, en los buscadores académicos, pero si uno logra reunirlos y sistematizarlos en este digamos libro, por lo menos lo encuentras ahí. ¿Qué dijo la Antonia Torres sobre qué autor? Mira, habló sobre, qué sé yo, Carlos Droguet. Qué raro, habló sobre Neruda y dijo una cosa que parece que a veces media polémica incluso, como dice que hay que leerlo igual a Neruda, que no hay que clausurarlo. Mira, entonces es otra manera de llegar, y creo que por eso es importante, porque como están disperso todo, y eso es un ejercicio que, por ejemplo, un compañero del colectivo donde militamos, que ayer acabamos de cerrar un congreso de pueblos abandonados, Cristian Geise, de Vicuña, también sacó un libro muy parecido, en donde reúne todos sus textos críticos de los últimos 15, 20 años, y le pasó lo mismo que a mí, lo comentábamos ayer, que es otra manera de acceder, pero también que quede registro. Si todavía la palabra escrita e impresa sigue teniendo una importancia y un estatus digamos, medio sagrado, ¿no? O sea, lo puedes consultar todo el tiempo, leerlo. Ahora, podría ser, y aquí te presento una hipótesis, ¿no? Porque hablamos de que hay una crisis de la crítica cultural. Sí. Y claro, lo más evidente es decir, claro, porque no hay espacio, ¿no? Y los espacios que antes existían, que tenían que ver con el lugar de la crítica en el diario especialmente, ¿no? Pero incluso en televisión, en los noticieros. En las revistas políticas. Claro, había un espacio para eso. Sí. Y esa es una expresión de la crisis que uno tiene que ver con el espacio, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pero ahora están todas las plataformas, ¿cierto? Y aparece todo este grupo de influencers que uno podría decir, bueno, ¿también están haciendo crítica? Es una pregunta. Y luego, para mí, la otra crisis tiene que ver, y aquí me lanzo, pero tiene que ver con el crítico como la voz del Olimpo, desapegado del ejercicio de la creación. Y a mí, por lo menos, me interesa, por eso yo escribo poca crítica, porque me da mucho pudor. A mí me parece que la crítica debería ser un diálogo intermedio entre hablar con quien crea y hablar con quien consume o con quien se acerca, ¿no? Y a veces también siento que la figura del crítico se siente tan cerrada en sí mismo y con tanta autoridad que se cierra en sí mismo. Sí, que es que estás diciendo muchas cosas interesantes en tu pregunta. No sé por cuál partir, pero hay la figura, por ejemplo, de este personaje que es una ficción infantil, Anton Ego, en Ratatouille, que es un personaje que no tiene obra, por así decirlo, él, y que se ha dedicado toda la vida. Es un poco un lugar común, pero no es tan errado, ¿no? Es que nos hace sentido porque nos suena familiar. Exactamente, nos suena familiar. Entonces, yo creo que eso que tú estás insinuando en tu pregunta, y tienes razón, no lo había pensado tan detenidamente, que es interesante, la crítica venía de quienes también escribimos, ¿no? Ahora, la crítica mía es casi siempre laudatoria, positiva, porque en el fondo me da lata escribir. ¿Para qué voy a escribir gratis? Acá hacemos lo mismo, o sea, solo hablamos de las cosas que nos interesan. Exactamente, que nos gustan. No digo que no tenga que existir lo otro, porque también los filtros son importantes. Y sobre la crisis, yo creo que tiene que ver con que estamos muy a propósito de la digitalización, ¿no es cierto? Y del acceso infinito a lo que queremos exactamente escuchar y leer. Estamos, digamos, aislados o centrados en un target cultural en que, digamos, vemos y leemos y escuchamos lo que queremos escuchar, y en realidad el crítico, la gracia es que te trae unas cosas raras que tú no esperabas. Claro. Es como, estamos en el Spotify, estamos en el, te fijas, en el algoritmo, y no logramos entrar a otro lado, ¿no? Sí. Y entonces eso me parece a mí dramático, porque uno tiene una idea errada del mundo. La construcción de la realidad se vuelve un poquito como clausurada. Sí, pues, y ficticia un poco. En vez de, yo creo que la pega de una, no como crítica, como mediadora, nos pensamos acá, es más bien ir abriendo puertas. Exactamente. Y hacer los links, ¿no? O sea, es como hay un enlace de esto y usted lo puede leer desde aquí. Ahora, una de las cosas que me gustó mucho de tus textos es, hay una rebeldía que me parece que es muy bonita, ¿no? Por un lado, con el canon, a partir de lo que leí, ¿cierto? Y esta idea de qué es lo apócrifo, y quién define lo que es el canon, y especialmente quienes trabajamos desde el feminismo, es como, a ver, vamos a poner en cuestión, porque el canon no es natural, el canon fue escogido y es una expresión de poder, por un lado, ¿no? Y tú también te haces esa pregunta respecto al territorio. ¿Qué es lo provinciano? ¿Lo de afuera respecto a qué? Entonces también hablemos de ese descentramiento, no sé, de esos etiquetas, un poco que se ha dicho, este es el centro y esto es lo marginal, esto es el canon y eso es lo alternativo, ¿no? Sí. Pongamos en cuestión eso.
De nuevo dijiste muchas cosas que podría comentar en tu pregunta, pero es súper importante. Bueno, el canon es como tú misma dices, es una construcción política, ideológica, histórica, que va cambiando y que se va moviendo. También hay algo canónico ahora en las escrituras de mujeres, o en las escrituras de las disidencias, o las escrituras indígenas. También hay algo mini canónico ahí, que en el fondo es otro canon, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces uno no queda en la antología tanto porque no es mapuche o porque no es lesbiana, porque también pasa como... Entonces siempre es una lucha por un espacio de poder, en el fondo, sí, ¿no? El canon es una expresión de poder. Exactamente. Y por eso yo también ponía, en el congreso de estos días, ponía la cuestión media provocadora con mis mismos compañeros y compañeras, que son algunos más regionalistas en su discurso que otros, que cuál es hoy en día el centro. ¿Acaso es Santiago realmente el centro si nosotros nosotros como colectivo ya somos una expresión y un ejemplo de poder descentrar la discusión sobre la literatura y sobre las voces que hablan en esos lugares? O sea, ¿es Valdivia realmente tan periférico? Si está lleno de gente y hay un festival de cine, está la universidad y pasan cosas, ¿es Santiago tan central? O sea, sí. Durante el festival de Valdivia es el centro. Valdivia, claro, es la meca. Nosotros vamos todos para allá en procesión. Exactamente. ¿No? Además, me encantó, y se me va el tiempo, pero me encantó esta frase que hablaste respecto a la relación entre escritura y territorio. Y te lanzas con una frase que me pareció hermosa. Dice: no creo que el escritor deba pararse frente al paisaje de la provincia o de donde sea para, en un acto de contemplación, percibir los rasgos que le son propios a ese lugar. Y ahí yo vuelvo a lo lárico, ¿no? A esta idea. Sino, y esto me encanta, dicho de otro modo, no creo que sea el lugar el que posea rasgos propios. Me parece más bien que el escritor, quien al experimentarlo y representarlo estéticamente, lo está produciendo. Sí. Ahora, yo pensaba esto respecto al territorio, ¿cierto? Y a la experiencia de el habitar en un lugar, por ejemplo, no urbano, o no centralmente urbano, porque, por ejemplo, claro, Valdivia es urbano, pero uno anda media hora en micro y ya llegaste a otro lado, claro, nada que ver, ¿no? Al río, Pero también yo pensaba en la escritura misma, o sea, la gracia de un poeta, de un buen escritor, me parece a mí, es permitirme mirar la experiencia desde sus ojos y, por lo tanto, enriquecer la mía. Y hay algo que es muy poderoso, y también un libro como el tuyo, me imagino que tiene ese juego de invitación, ¿no? Sí, qué bonito lo que citaste, porque es medio provocador, porque sí, para los más regionalistas en su discurso es como, no, o sea, es evidente que tenemos unos rasgos comunes que son diferenciadores y a mí me gusta más pensar lo que digo ahí, que en el fondo el arte en general produce el espacio más que el espacio exista en sí, sea una ontología fija y estable. Es que siempre es experiencial. Es siempre experiencial. Entonces lo lindo ahí es que, además de saber que el espacio cambia y se transforma, para bien o para mal, es un problema de mirada. Sí. Que en el fondo es como, mira esto, te dice el poeta o el escritor. Ah, mira, no había mirado de esa manera el bosque, por ejemplo. Ahora, una cosa no quita la otra. No, claro, si también tiene evidentemente, sino por eso es provocador, no es del todo así, no digo que yo no tenga rasgos de valdivianidad o larismo, etcétera, los tengo. Bueno, como ven, da para mucha conversación. La Voz de Lejos, Crónicas, Lecturas y Recados, publicado por Aparte Editorial. ¿Está en Santiago Librerías? Está recién salido del horno, realmente. Es verdad, sí, nos llegó el lunes para que pudiéramos preparar la entrevista. Así que lo apuramos, para el lanzamiento en el Congreso lo apuramos, pero debiera empezar a circular en los próximos 15 días. Tengo entendido que distribuye La Comuna, que es una gran distribuidora de muchas editoriales independientes chilenas, así que debiera estar en los próximos 15 días, ojalá en todos lados. Perfecto, igual pueden seguir a Antonia Torres Agüero en redes sociales y ahí van a estar enterándose dónde está. Gracias, Antonia, por venir. Gracias, Antonella, qué buenas preguntas, gracias. Nosotros vamos a la música y al regreso vamos a estar hablando de literatura, pero también de teatro. No se vayan.